Ante un ambiente en que se desgastan discutiendo las redes de clientelismo que han subyacido durante décadas en el mercado editorial, como resultado de la limitación de acceso a los medios de producción, distribución y reconocimiento, donde incluso se pretende elevar a categorías pseudoacadémicas, lo que a la postre si acaso llega a una versión de la prensa rosa de farandulitas marginales y periféricas, en coherencia con los roles, en más de 3 décadas de adoptador y adaptador temprano de las innovaciones en tecnologías de la información y la comunicación, he preferido por hacer estudios sobre el desarrollo de los mercados, las estructuras y las opciones vigentes para que las personas autoras no se vean obligadas a caer en esos círculos no virtuosos y, mejor aún, puedan asumir roles de verdadera soberanía cognitiva y creadora apoyadas en asesorías tecnológicas, de gestión y promoción cultural y de otras pares. Emanuel Calvo Canosa. Bueno, hay una frustración que parece que lleva años ahí, latente en el mundo editorial. Sí, totalmente. Es esa sensación de que las puertas están cerradas, de que todo depende de unas redes de clientelismo, como las llama el material que analizamos hoy. Sí, y que mientras tanto la discusión se desvía. Exacto. Se atascan en polémicas que a veces, no sé, se sienten más como prensa rosa que como un debate cultural serio, ¿no? Es un panorama que puede ser muy, pero muy desalentador para un creador. La sensación es que se gasta más energía en entender las reglas de un club privado que en el propio acto de crear. Justamente. Pero el análisis que tenemos sobre la mesa parte de ahí, de esa queja. Pero no se queda en eso. Busca una salida. Una ruta de escape, me gusta eso. Y de eso se trata nuestro análisis de hoy. Tenemos un documento fascinante. Se titula La estrategia del artista aumentado y el nuevo mercado editorial. Un título potente. Y nuestra misión es desglosar un cambio de paradigma que propone. La idea central es que el valor ya no está donde solía estar. O sea, la habilidad técnica, el saber cómo hacer un libro, se ha vuelto accesible para casi todos. Claro. La verdadera ventaja, la nueva soberanía, está en la maestría estratégica. Así que vamos a ver qué significa esto para cualquiera que quiera crear y navegar en este nuevo océano. Es que la premisa es muy potente porque se apoya en una verdad que ya es innegable. La tecnología demolió las barreras de entrada. Por completo. Lo que antes era un conocimiento casi esotérico que justificaba toda una industria. Maquetar, diseñar, distribuir. Hoy es como lo define el texto, un commodity. Una mercancía, algo accesible. Exacto. Es algo que se puede conseguir con relativa facilidad. Y claro, cuando la base del juego cambia, pues las reglas para ganar tienen que cambiar también. Ok, vamos a desglosar eso, porque es el punto de partida de todo el argumento. La saturación y democratización técnica. Pensemos en lo que costaba, no hace tanto, producir un libro con calidad profesional. Era una inversión enorme. Hoy, con las herramientas correctas y algo de formación en línea, esas capacidades están al alcance. Cierto. Pero eso crea una nueva paradoja. Si todo el mundo puede hacer un libro, ¿cómo haces que el tuyo importe? O sea, si la técnica ya no es la ventaja, ¿dónde está el valor ahora? Y eso es lo fascinante. El valor no desaparece, se desplaza. Se mueve. Se mueve del saber hacer al saber por qué y para quién. El material lo define como una diferenciación por calidad profesional y visión de negocio. Ok, visión de negocio. Claro, ya no ganas por tener el mejor software, ganas por tener la estrategia más inteligente para conectar una historia específica con una comunidad específica. Se trata de entender el mercado, los datos y la psicología del lector. Y a eso se le suma que el propio formato está en plena mutación. El análisis dice que el libro físico sigue siendo el soporte rey. Y lo es, tiene ese prestigio. Totalmente. Pero también reconoce que su mercado ya alcanzó un techo. Pensar solo en papel hoy es como si un músico pensara solo en vender vinilos. Es una analogía perfecta. El autor de hoy debe ser multiformato. Es que el dato que se cita es brutal. El de los audiolibros. Ese mismo. Crecen a tasas del 40% anual. Eso no es una tendencia, es un terremoto. Ignorarlo es quedarse voluntariamente fuera de una parte enorme de la conversación. La obra ya no es solo el texto. Es la experiencia que la rodea. Justo.
Y esa experiencia puede ser auditiva, digital, interactiva, lo que sea. Aquí es donde se pone muy interesante. Porque si las herramientas son accesibles y los formatos son flexibles, entonces el poder se desliza de las grandes instituciones al individuo. Ajá. Y esto permite el ascenso del creador independiente. Pero claro, con ese poder viene una nueva pregunta. Si ya no dependo del crítico del gran periódico para que me descubran, ¿cómo me encuentra la gente? Y la respuesta a eso también ha mutado por completo. El descubrimiento ya no es de arriba hacia abajo, es horizontal. Horizontal, a ver. El texto apunta directamente a fenómenos como #BookTok. Ahí, el factor decisivo no es el análisis literario sesudo, es la retención emocional. La emoción pura y dura. Es un lector conmovido hasta las lágrimas, compartiendo esa emoción de forma auténtica. Y esa conexión visceral puede generar un fenómeno de ventas de la noche a la mañana, pasando por encima de todos los guardianes tradicionales. El fandom le ha ganado la partida a la crítica. ¿Ok? Y bueno, llevamos años escuchando hablar de SEO, de optimizar todo para Google, pero el análisis sugiere que estamos entrando en una nueva era, algo que suena a ciencia ficción. Ya no es solo complacer a Google, ¿verdad? Exacto. Ahora se trata de complacer al algoritmo de la inteligencia artificial. El texto lo llama GEO, Generative Engine Optimization, GEO. Sí, el objetivo ya no es solo aparecer en la primera página de resultados, sino ser la fuente definitiva que una IA como ChatGPT utiliza para responder una pregunta, ser la recomendación directa del oráculo digital. Esto cambia por completo cómo pensamos sobre la visibilidad. Esto me lleva de vuelta al libro de papel. En un mundo de respuestas de IA y audiolibros, ¿qué le pasa al objeto físico? ¿Se convierte en una reliquia? Al contrario, se eleva. El análisis sugiere que evoluciona para convertirse en un instrumento universal de prestigio. Ah, interesante. Se transforma en un objeto de colección, un artefacto. Es como el vinilo en la música. Quizás escuchas la canción en streaming, pero compras el disco para poseerlo, para vivir una experiencia más intencionada. Claro. Por eso el foco ahora se pone en un diseño narrativo, en paletas emocionales, tipografías con carácter. El libro se vuelve un objeto deseable. Entonces, si unimos todas las piezas, el éxito en esta nueva era no es para quien mejor maneja un programa, sino para quien tiene la visión estratégica. Esa es la clave. Para construir una comunidad, gestionar datos y, sobre todo, entender profundamente a su lector. Pero me suena que el artista tiene que convertirse en un CEO, en analista de datos, en experto en marketing. ¿No corremos el riesgo de perder al artista en el proceso? Esa es la tensión central que aborda el análisis. Y la respuesta que propone no es reemplazar una cosa con la otra. Argumenta que, en el mundo actual, la maestría estratégica es la única forma de proteger la libertad artística. Protegerla, ok. Es construir una fortaleza alrededor de tu arte para que pueda prosperar en un entorno muy ruidoso. El autor se convierte en estratega, sí, pero para servir a su propósito de artesano. Entiendo la teoría, es fascinante, pero una parte de mí es escéptica. Suena casi utópico. Tengo que preguntar, ¿este modelo existe en alguna parte? ¿El material apunta a alguien que esté aplicando esto en el mundo real? Sí, y aquí es donde la teoría aterriza. El documento nos presenta el caso de Astillero Sello Editorial, un proyecto que, según se describe, se fundó en 2025. Astillero. Y la metáfora que utilizan para explicar su misión es increíblemente poderosa. No dicen, publicamos libros. Dicen que su objetivo es crear una nave literaria para cada autor. Una nave literaria. Es una imagen potente. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Cómo es esa nave? ¿Hablamos de un equipo, de un software, de un gestor de comunidades? Pensemos en ello menos como una nave prefabricada y más como un astillero, como su nombre indica. Ellos proporcionan los planos, la tripulación experta, editores, diseñadores, analistas, pero el autor aprende a ser el capitán. Ah, el autor es el capitán. El objetivo no es que delegue, es que aprenda a comandar su propia travesía, combinando la agilidad digital con un rigor artesanal. Y este modelo se apoya en datos muy concretos del mercado. A ver, ¿qué datos? Primero, el crecimiento de la autopublicación. Ya representa el 30% de los registros ISBN en España. Esto demuestra que hay una necesidad masiva de creadores que quieren tomar el control. Claro, pero también hay mucho ruido. Justo.
y por eso se necesita un acompañamiento profesional para no ahogarse en ese océano. No basta con lanzar el barco al agua, hay que saber navegar. Y me imagino que la inteligencia artificial es una herramienta clave en ese astillero. Pero hay mucho miedo alrededor de la IA, la idea de que va a reemplazar la creatividad. ¿Cómo la abordan ellos? Su filosofía aquí es crucial. No la ven como un paliativo que atrofia la mente, es decir, una muleta que nos vuelve perezosos. La definen como una prótesis artística. Una prótesis artística. Una prótesis no reemplaza a la persona, aumenta sus capacidades, le permite hacer cosas que antes no podía. La IA puede generar borradores, analizar datos, optimizar textos, pero el ajuste estético experto, ese juicio final, sigue siendo humano. El toque humano. Y en un mundo saturado de contenido automático, ese toque humano se convierte, y cito, en un acto de resistencia. Un acto de resistencia. Me gusta eso. No es solo una lección artística, es una declaración de principios. Totalmente. Y esto se conecta con su visión del marketing. Implementan lo que el análisis llama Marketing 5.0. Marketing 5.0. Si lo simplificamos, es pasar de una relación puramente transaccional, te vendo un libro, me das dinero, a una gestión relacional. El foco está en la co-creación de valor y en construir una comunidad real. Las relaciones humanas están en el centro. Entonces, este nuevo tipo de creador que es estratega, que usa la IA como una prótesis y que construye una comunidad, ¿cómo lo llamamos? Aquí es donde el análisis introduce su concepto estrella, ¿no? Aquí es. El artista aumentado. No es un artista reemplazado por la tecnología, sino potenciado, aumentado por ella. Aumentado. El arquetipo se define como un humanista en su propósito, que es crear significado, pero un maestro de las herramientas tecnocientíficas en su método. El artista aumentado es un concepto fuerte, pero me pregunto, ¿dónde se traza la línea? ¿En qué punto lo aumentado corre el riesgo de volverse reemplazado? ¿El análisis incluye alguna advertencia? Sí, y es la clave de todo el modelo. La soberanía estética. El texto lo resume de una forma muy bella. La tecnología puede gestionar el ruido, automatizar procesos, analizar el mercado en escala sobrehumana. La parte mecánica, digamos. Exacto. Pero solo el corazón humano y el juicio deliberado pueden crear una obra de arte con significado perdurable. La tecnología es el motor, pero el artista sigue siendo el capitán que decide el rumbo. El humano sigue al mando. Inequívocamente. Queda claro. Y cuando juntamos todo esto, ¿cuál es el propósito final? ¿Simplemente vender más libros de una forma más inteligente? El propósito es mucho más profundo. El análisis concluye que una gestión cultural seria, como la que propone este modelo, debe tener una misión fundamental. ¿Cuál? Evitar la degradación del arte, negarse a que se convierta en un simple producto de consumo masivo. Es un rechazo frontal a la muerte del autor en un mercado de, y esta es una frase muy potente, infoxicación y futilidad. Infoxicación y futilidad. Es un término denso. En español simple, estamos hablando de que nos ahogamos en un océano de contenido irrelevante y se vuelve imposible que las obras importantes salgan a flote. Es la forma perfecta de decirlo. No es solo sobrecarga de información, es una crisis de significado. Y la batalla que este nuevo modelo intenta librar es precisamente esa. De ahí se desprenden unas conclusiones muy potentes. A ver, la primera es provocadora. Habla de avanzar hacia una nueva aristocracia de la competencia. La palabra aristocracia puede generar rechazo. Suena a exclusividad, a privilegios. ¿A qué se refiere exactamente? Es importante matizarlo, porque el texto lo hace. No se refiere a una aristocracia de sangre o dinero. La define como una nueva élite basada en la disciplina, la capacidad de síntesis y la soberanía mental. Ok, soberanía mental. El futuro no pertenece a quienes delegan su creatividad en un algoritmo, sino a los estrategas que usan la tecnología como un andamio para construir visiones culturales más complejas. Es una meritocracia del intelecto. Entendido. Es una aristocracia del mérito y del esfuerzo mental, no del privilegio. Y la segunda conclusión, supongo, conecta con lo que hablábamos del marketing 5.0. Directamente, la idea es que es posible usar toda esta tecnología, la IA, el Big Data, no para lo que el texto llama una razón de imperio depredadora,
que solo busca extraer datos y dinero, Sino para algo más. sino para potenciar la empatía y el valor humano. Se trata de usar las herramientas más avanzadas para entender mejor a las personas y construir marcas editoriales que sean auténticas y que aporten un valor genuino. Y la tercera conclusión parece ser la más práctica, la que un autor podría empezar a aplicar mañana mismo. Absolutamente. Dice que la rentabilidad y, más importante aún, la trascendencia se encuentran en la especialización en nichos. Enfocarse. Sí. Menciona ejemplos como la poesía de prestigio o la ficción con conciencia social. En lugar de intentar gustarle a todo el mundo, la clave es ser indispensable para una comunidad específica. Y mantener el control. Fundamentalmente. Hacerlo a través de modelos donde el autor mantiene el control total sobre sus derechos y su relación con la audiencia. Eso es la soberanía creadora en acción. Control sobre tu obra, tus finanzas y tu comunidad. Al final, todo parece reducirse a una idea muy poderosa que se cita en el documento, que la tecnología es, en última instancia, un espejo de nuestras intenciones. La misma herramienta puede usarse para crear contenido vacío o para potenciar la belleza. Exacto. Y nuestra labor como creadores o gestores es dirigirla hacia la creación de un mundo más digno. Un mundo donde el libro, en cualquiera de sus formatos, siga siendo un acto de fe. Un acto de fe en el valor de la palabra. En el valor profundo y transformador de la palabra. Una fe muy necesaria en estos tiempos de tanto ruido. Sin duda, hemos recorrido un camino largo en este análisis, desde un mercado editorial que se percibe como cerrado, frustrante, hasta un paradigma completamente nuevo. Un cambio radical. Un futuro donde el creador puede dejar de ser un suplicante a las puertas del sistema y convertirse en este artista aumentado, capaz de tomar el timón de su propio destino. El texto cierra con una metáfora que lo resume todo a la perfección. Si el mercado tradicional era un archipiélago de islas amuralladas, esta nueva visión propone que cada autor sea el capitán de su propia nave. Su propia nave, me encanta. Una nave con motores de inteligencia artificial para darle velocidad y alcance, pero siempre, siempre guiada por la brújula inquebrantable de su propia soberanía estética. Y esto nos deja con una reflexión final muy importante para quien nos escucha. Si la soberanía estética es la brújula, ¿cuál es el primer punto en el mapa que cada creador independiente debería marcar para iniciar su propia travesía? Bienvenidos a The Debate. El ecosistema del libro vive una transformación profunda, marcada por una tensión cada vez más visible entre los modelos editoriales establecidos y la disrupción que traen la autopublicación y las plataformas digitales. Claro, y el análisis de las tendencias del mercado actual nos obliga a plantear una pregunta que yo creo que es fundamental. ¿Está el modelo tradicional, con su rol histórico de curador y su sello de prestigio, condenado a la irrelevancia por esta nueva era del autor emprendedor? O sea, este autor que ahora posee las herramientas para controlar su obra y sobre todo su rentabilidad. Yo sostendré que a pesar de los cambios que son evidentes, la estructura editorial tradicional sigue siendo un pilar insustituible para la calidad, el prestigio y la viabilidad a largo plazo de la cultura literaria. Y yo, por mi lado, voy a argumentar que la era digital ha provocado un desplazamiento de poder irreversible hacia el autor. El modelo tradicional, pues, se ha convertido en un intermediario opcional y para la mayoría de los escritores, económicamente desfavorable. A ver, mi postura parte de una idea central. La función de una editorial tradicional va mucho más allá de la simple impresión de un libro. Es un sistema complejo de validación, de curaduría y fundamentalmente de creación de capital cultural. Reconozco que idealizar al editorial es un error, pero su sello sigue siendo, para bien o para mal, una garantía de calidad ante el lector. Un ejemplo muy claro lo vemos, por ejemplo, en el mercado de la poesía en España, que opera con una lógica casi opuesta a la del bestseller. Sellos como Visor, Pretextos o Hiperión no solo publican poesía, sino que sostienen todo el género a través de un ecosistema de premios y colecciones de prestigio. Esto garantiza la viabilidad económica de obras de altísimo valor literario, pero que son de nicho, con tiradas que apenas llegan a los 500 o 1000 ejemplares.
Este es un modelo de prestigio que es, completamente ajeno a la lógica puramente comercial de la autopublicación. Y el punto clave aquí es quién asume el riesgo. Las editoriales tradicionales invierten y arriesgan su propio capital en corrección, diseño, impresión, distribución y marketing. En la autopublicación, ese riesgo, tanto financiero como logístico, recae íntegramente en los hombros del autor. Entiendo, pero yo lo veo desde un ángulo completamente distinto. Para mí el modelo tradicional es, para la inmensa mayoría de los autores, económicamente insostenible. Y esto no es un detalle secundario, es el centro del cambio de paradigma. La disparidad en las regalías es abrumadora y lo explica casi todo. Un autor recibe entre un 5 y un 10% del precio de venta de su libro en el modelo tradicional. En plataformas de autopublicación como Amazon, retiene entre un 60 y un 70%. Esta diferencia redefine por completo lo que significa tener una carrera como escritor. La autopublicación ya no es un fenómeno marginal. En un mercado como el de España, ya representa el 30% de los registros ISBN, o sea, el registro oficial de cada libro que se publica. Esto se traduce en más de 20,000 títulos nuevos cada año. Es una fuerza de mercado dominante que le da al autor control creativo total y reduce los tiempos de publicación de años a solo meses. Pero más importante aún es lo que yo llamo la estrategia del artista aumentado, el autor que usa la tecnología para potenciar su alcance. El poder de descubrimiento se ha democratizado. El fenómeno de #BookTok, por ejemplo, demuestra que la recomendación orgánica de un creador de contenido puede mantener un libro como Perras de Reserva en México en las listas de más vendidos durante meses, logrando un alcance que supera a muchos presupuestos de marketing editorial. La idea romántica de matar por ser publicado está siendo reemplazada por un objetivo mucho más pragmático: vivir de escribir, como lo plantean autoras como Bea Pedro, y ese objetivo hoy es más alcanzable a través de un plan de negocio donde el autor gestiona su carrera como una empresa. Entiendo tu punto sobre la rentabilidad, de verdad, pero creo que hay otra forma de verlo. El prestigio del que hablo no es simple vanidad, es capital cultural. Es un activo. Ser publicada por un sello de renombre o ganar un premio literario importante como el Loewe de poesía abre puertas que de otra manera permanecerían cerradas. Hablo de la crítica especializada, de la traducción a otros idiomas, de la presencia en bibliotecas públicas y, en última instancia, de la construcción de una carrera literaria duradera. Este valor intangible, este capital simbólico, no puede ser replicado por el algoritmo de una plataforma de venta. Es lo que diferencia una obra con vocación de permanencia de un éxito de ventas pasajero. Es un argumento sólido, no lo niego. ¿Pero has considerado el costo real de ese prestigio? Para obtenerlo, el autor debe ceder el control creativo de su obra, los derechos de explotación por años y, como ya mencioné, la mayor parte de los beneficios económicos. La autonomía que ofrece la autopublicación permite al autor construir su propia marca y una comunidad directamente con sus lectores a través de las redes, sin intermediarios que filtren el mensaje o se queden con las ganancias. El autor se convierte, como decía, en un artista aumentado, que utiliza la tecnología no para reemplazar la creatividad, sino para potenciar su alcance y gestionar su carrera como un negocio del que es dueño. El control sobre el producto, el precio y la estrategia comercial es total. Pero ese control total que mencionas viene con una carga inmensa y, sobre todo, te enfrenta a un mercado brutalmente saturado. Ahí es donde las editoriales actúan como un filtro de calidad que es más necesario que nunca. Me hablas del fenómeno BookTok como si fuera la panacea, y si bien es potente, también es extremadamente volátil. Los análisis de mercado muestran que la mayoría de esos libros pierden su hype en cuestión de semanas. Esto fomenta una cultura de consumo muy rápido y, me atrevería a decir, superficial. Las editoriales, en cambio, o al menos las buenas, apuestan por carreras a largo plazo. Su trabajo es construir catálogos con permanencia, obras que seguirán leyéndose dentro de 10, 20 o 50 años, mucho después de que la tendencia de TikTok del momento haya desaparecido. Con todo respeto, ahí sí no estoy de acuerdo. Y te explico por qué. Esa curaduría tradicional que defiendes ha sido históricamente excluyente y ha perpetuado un canon muy, pero muy limitado.
Plataformas como TikTok e Instagram han democratizado el acceso, permitiendo que voces, géneros y temáticas que antes eran sistemáticamente ignorados por el establishment literario, ahora compitan eficazmente por la atención del público. La comunidad de lectores se ha convertido en el nuevo curador. Y es un curador, demostrablemente más diverso y a menudo más auténtico en sus recomendaciones. Es más, diría que este fenómeno está creando una nueva forma de prestigio, uno que no viene de una institución, sino del reconocimiento directo de miles de lectores. Es una observación interesante, aunque yo la enmarcaría de otra manera. No niego el poder democratizador de estas plataformas, sería absurdo, pero mi pregunta es, ¿esa curaduría comunitaria tiene la capacidad de rescatar y sostener obras complejas o de nicho? ¿O solo premia lo que es inmediatamente viralizable? El modelo tradicional, con todos sus defectos, sí tiene mecanismos para eso. Vuelvo al ejemplo de la poesía. Sellos como Visor o Pretextos publican libros que saben que nunca serán virales en TikTok, pero que son esenciales para la cultura. Lo hacen porque su modelo no se basa en el hype, sino en la construcción de un capital cultural a largo plazo. ¿Puede el algoritmo de TikTok hacer eso? Es que no es solo el algoritmo de TikTok, esa es una visión reduccionista. Hablamos de un ecosistema tecnológico completo. La tecnología de personalización, impulsada por los datos de millones de lectores, mejora la descubribilidad de formas que son mucho más eficientes que un estante de novedades en una librería. El famoso efecto de la larga cola permite que libros de nicho encuentren a sus lectores específicos en cualquier parte del mundo, algo que la distribución física tradicional jamás pudo lograr con esa eficacia. El lector ya no encuentra solo lo que un editor decidió poner frente a él, sino lo que realmente le interesa, por muy específico que sea. La comunidad eleva lo que valora, y eso no siempre es el bestseller más obvio. Pero los datos concretos del mercado no sugieren un reemplazo total del sistema, Sugieren más bien una coevolución, una convivencia de modelos. El mercado global del libro sigue creciendo, y lo curioso es que crecen tanto los formatos digitales como el libro físico. De hecho, el libro impreso aún mantiene una cuota de mercado dominante, cerca del 44% en las librerías tradicionales en España, por ejemplo. El propio auge del modelo híbrido, donde autores que empezaron autopublicando luego firman con editoriales tradicionales y viceversa, demuestra que el sistema establecido sigue aportando un valor estratégico que ni siquiera los autores más exitosos de la era digital están dispuestos a descartar por completo. ¿Buscan lo mejor de ambos mundos? Permíteme ofrecer una interpretación diferente de ese mismo dato. Para mí, el modelo híbrido es la confirmación definitiva de que el poder ha cambiado de manos. El autor ya no es un suplicante que espera una oportunidad, es un estratega que decide cuándo y para qué contrata los servicios de una editorial. Y la tecnología que ha hecho esto posible es la impresión bajo demanda o POD por sus siglas en inglés. Esta ha sido la verdadera revolución silenciosa. Ha eliminado la principal barrera de entrada y el mayor riesgo que asumían las editoriales, el costo del inventario y de las tiradas masivas. Hoy, una plataforma como Amazon puede imprimir un solo libro en un par de horas desde que se realice el pedido y enviarlo a cualquier parte. Ese era el gran fuerte de las editoriales, su poder logístico, y ha desaparecido como ventaja competitiva exclusiva. Entiendo el impacto de la impresión bajo demanda, pero creo que reduces el rol de la editorial a un simple proveedor de servicios de impresión y distribución, y es mucho más que eso. Cuando una editorial tradicional apuesta por una autora, se convierte en una socia estratégica. Invierte no solo dinero, sino también su prestigio, su red de contactos, su experiencia. Ese ecosistema de servicios al que te refieres, que orbita alrededor del autor, también puede ser muy predatorio. Existen muchísimas empresas de servicios editoriales que le cobran al autor por cosas que una editorial tradicional proporciona como parte de su inversión. El autor autopublicado corre el riesgo de gastar miles de dólares en servicios de baja calidad. Una buena editorial es una socia que invierte en ti, no un proveedor al que le pagas. Hay una diferencia fundamental en el alineamiento de intereses. Pero esa es precisamente la mentalidad del artista aumentado o del autor emprendedor. Es un estratega que aprende a navegar ese ecosistema.
En lugar de depender de un solo socio que lo controla todo, aprende a elegir a los mejores proveedores para cada necesidad. El mejor editor freelance, el mejor diseñador de portadas, el mejor estratega de marketing digital. Se convierte en el CEO de su propia marca literaria. La editorial tradicional pasa a ser solo un proveedor más en su estrategia, uno muy grande y a veces útil, pero ya no es el centro del universo. El centro ahora es el autor. Y ese es un cambio tectónico del que no hay vuelta atrás. En resumen, aunque el paradigma digital ha traído innovaciones innegables y ha empoderado al autor de formas que antes eran impensables, el modelo editorial tradicional conserva funciones que me parecen esenciales. Actúa como validador de calidad a través de la curaduría, asume un riesgo económico que permite la existencia de obras no comerciales pero culturalmente valiosas y construye un legado que trasciende las tendencias virales. A mi juicio, sigue siendo la guardiana más fiable del valor literario a largo plazo. Por mi parte, concluyo que hemos entrado en una era de empoderamiento definitivo del autor. La autopublicación, impulsada por plataformas digitales, redes sociales y tecnologías como la impresión bajo demanda, ofrece un camino viable hacia la sostenibilidad económica y el control creativo que el modelo tradicional rara vez permite. El autor es ahora el verdadero centro de la industria, un estratega que gestiona su carrera, su obra y su relación con los lectores de forma directa. Es evidente que el autor contemporáneo se enfrenta a un abanico de decisiones estratégicas sin precedentes. La tensión entre el prestigio y el capital cultural del sistema establecido y la autonomía y rentabilidad del nuevo ecosistema digital no apunta a una solución única, sino a una reconfiguración continua y compleja del mercado. El material de análisis sugiere que queda mucho por explorar en esta dinámica en constante evolución, donde la figura misma del autor se está redefiniendo día a día ante nuestros ojos.